El mundo que ves es solo un espejo de lo que ya has decidido ser. Imagina por un momento que todo lo que deseas ya existe. No en algún futuro lejano, no cuando las estrellas se alineen, sino ahora mismo, en este instante. Tu persona específica, ese amor que anhelas, ya está aquí. Solo que quizás no has aprendido a reconocerla. ¿Y si te dijera que la clave no está en buscar, sino en recordar? Te voy a contar algo que me dejó sin palabras cuando lo viví. Hace años, mientras enseñaba esto mismo, una mujer en la audiencia me interrumpió con lágrimas en los ojos. ¿Pero cómo puedo estar segura de que es él? Le dije algo que cambió todo para ella, y hoy lo comparto contigo. Si puedes sentirlo en tu interior como real, ya lo has encontrado. No es cuestión de tiempo, sino de percepción. ¿Sabes qué pasa cuando te obsesionas con el cuándo o el cómo? Bloqueas tu propia visión. Es como mirar fijamente una puerta cerrada mientras ignoras que las paredes a tu lado son de cristal. La respuesta está ahí, transparente, pero tú insistes en golpear donde no hay entrada. Prueba esto hoy, cierra los ojos y recuerda. Sí, recuerda, como si esa persona ya hubiera caminado contigo, como si su risa ya hubiera llenado tu cocina en las mañanas. No construyas desde el vacío, reconstruye desde la certeza. La mente no distingue entre lo vivido y lo imaginado con suficiente intensidad. ¿Y si esa sensación de familiaridad que a veces te visita no es nostalgia, sino un mensaje? Aquí hay un error que casi todos cometen, buscan señales fuera antes de afianzarlas dentro. Te confieso que yo mismo caí en eso. Años atrás, esperaba que el universo me confirmara con carteles luminosos. Hasta que entendí, las únicas señales válidas son las que tú mismo has decidido que lo son. Esa canción que se repite, ese nombre que aparece, no son coincidencias. Son eco. Te dejo con esto. La próxima vez que sientas ese cosquilleo al pensar en alguien, no lo descartes como fantasía. Podría ser tu alma reconociendo lo que tu mente aún no termina de creer. Mañana seguiremos profundizando en cómo distinguir entre el deseo ansioso y la quietud de lo ya manifestado. Pero por ahora, pregúntate, ¿qué sentirías si supiera que todo está resuelto? Hay algo extraño que ocurre cuando dejas de perseguir y empiezas a aceptar. Es como si el universo respirara aliviado y te susurrara, por fin estás listo. ¿Te ha pasado? Esa mañana en que te levantas sin angustia, sintiendo que algo ha cambiado, aunque todo parezca igual. Te confieso algo que nunca compartí antes, hubo una época en la que me despertaba con el estómago en nudos, revisando mi teléfono como si la confirmación estuviera escondida entre notificaciones. Hasta que un día, harto de mí mismo, hice algo radical. Dejé el teléfono en otra habitación y pasé una semana entera viviendo como si ya hubiera recibido todo lo que quería. No era fingir, era rendirme a lo que ya sentía real. Y entonces, ocurrió lo inesperado. La gente cree que manifestar es como lanzar un hechizo, con gestos dramáticos y palabras complicadas. Pero la verdad es mucho más simple, es dejar de interferir. Imagina que tu deseo es una semilla. ¿Qué crece más rápido? ¿La que plantas y desentierras cada día para verificar, o la que riegas y dejas en paz, confiando en que la tierra sabe hacer su trabajo? Prueba este ejercicio ahora mismo. Sí, en este instante piensa en tu persona específica. No en cómo llegará, no en los detalles físicos, sino en cómo te hace sentir cuando estás juntos. ¿Es paz? ¿Es esa risa que te sale sin razón? Ancla en eso. Porque los detalles externos son como ropa, pueden cambiar. Pero la esencia, esa vibración que reconoces con los ojos cerrados, esa es tu brújula. Un hombre me escribió hace meses diciendo, pero ella ni siquiera me mira. Le pregunté, ¿y tú te miras a ti mismo como alguien que ya tiene lo que quiere? Se quedó en silencio. Verás, aquí está el truco que nadie te cuenta, cuando cambias tu punto de vista interno, el exterior tiene que ajustarse. No por magia, sino porque dejas de emitir señales de carencia y empiezas a emitir señales de plenitud. Y el mundo siempre responde a tu frecuencia dominante. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que muchas veces tu persona específica ya está en tu órbita, pero tú estás tan enfocado en el cuando que no ves las pequeñas pruebas. Como ese mensaje que llegó justo cuando pensabas en ella, o ese encuentro casual que descartaste como suerte. Nada es casual. Todo es espejo. Termino con esto. Hoy, mientras vas por tu día,
actúa desde la certeza, no hacia ella. ¿Cómo caminarías si supieras que todo está alineándose? ¿Cómo respirarías? ¿Qué decisiones tomarías sin el peso de la duda? Vive esas respuestas, y luego, observa cómo lo invisible se vuelve tangible. Hubo una noche, hace años, en la que me senté en mi sillón favorito con un vaso de vino y algo dentro de mí hizo clic. No fue por el alcohol, te lo aseguro. Fue porque por primera vez en meses, no estaba pensando en conseguir nada. Solo estaba, ahí. Y en ese momento de quietud, como cuando el polvo se asienta después de una tormenta, lo entendí, la desesperación huele mal. ¿Sabes qué pasa cuando estás demasiado pendiente del resultado? Que te conviertes en un cazador torpe, pisando ramas secas y asustando a la misma presa que quieres atrapar. Pero cuando te relajas en la certeza, es como si te volvieras invisible a la resistencia. La vida empieza a moverse a tu favor sin que tengas que forzar ni una sola puerta. Te cuento algo curioso, una alumna mía pasó 3 años obsesionada con un hombre que apenas la notaba. Hasta que un día, cansada de su propio drama, decidió jugar un juego. Voy a actuar como si hoy fuera el último día que puedo disfrutar amándolo en secreto, me dijo. Y esa simple decisión le cambió la energía por completo. En 2 semanas, él le pidió salir. No era magia, era química interna. Aquí hay un secreto que nadie menciona, tu persona específica ya está contigo en alguna línea de tiempo. Sí, así como lo oyes. Tu trabajo no es crearlo desde cero, sino sintonizar la versión de la realidad donde eso ya es verdad. ¿Cómo? Dejando de debatirte entre será posible, y abrazando el claro que sí. Prueba esto antes de dormir, en lugar de pedir, agradece. No de manera genérica, sino específica, como si ya hubieras recibido exactamente lo que deseas. Gracias por cómo me hace reír en las mañanas, gracias por su paciencia cuando me pongo terco. Esas palabras, cargadas de certeza, son imanes que distorsionan el tiempo y el espacio a tu favor. Algo gracioso, la mente es como un niño testarudo. Si le dices esto no existe, se empeña en demostrártelo. Pero si actúas como si algo fuera real, aunque no lo veas, eventualmente se rinde y dice, bueno, si tú lo dices. Y entonces, ¡pum!, aparece en tu mundo físico. Termino con esto, cuando la duda llame a tu puerta, que lo hará, no la invites a pasar. Préstate atención, ¿estás hablando de tu deseo como algo lejano, o como un hecho consumado? Las palabras que usas no son solo sonidos, son semillas. Plántalas correctas y no tendrás que preocuparte por la cosecha. Recuerdo una tarde de lluvia en Brooklyn, mirando por la ventana mientras el agua dibujaba caminos en el cristal. Tenía una carta en las manos, una de esas que guardas bajo el colchón como si el papel pudiera materializar milagros. La había escrito meses atrás, detallando exactamente cómo sería mi vida cuando al fin encontrara a esa persona. Y ahí estaba el problema, ese cuando se había convertido en una barrera invisible entre yo y lo que ya era mío. Te voy a contar algo que parece contradictorio pero cambia todo, cuanto más insistes en ver pruebas físicas, más lejos empujas tu manifestación. Es como esos sueños donde corres hacia algo y nunca llegas. Pero cuando te detienes, de pronto está frente a ti. La paradoja es que lo que más deseas solo puede alcanzarte cuando dejas de correr. Hace poco una mujer me contó algo revelador. Durante meses había estado visualizando a su expareja volviendo, hasta que un día, en medio de su rutina, algo hizo clic. Me di cuenta de que no lo extrañaba a él, me dijo, extrañaba cómo me sentía cuando estábamos juntos. Y ese fue el giro. Empezó a recrear esa sensación ahora, sin depender de nadie. ¿El resultado? En 3 semanas él reapareció, pero para entonces, ella ya había encontrado algo mejor, su propio poder. Prueba esto los próximos días, cada vez que tu mente pregunte cuándo, respóndete con ahora mismo. No como un mantra vacío, sino sintiendo la textura de esa verdad. ¿Cómo huele el aire en tu realidad deseada? ¿Qué canciones suenan? Los detalles no son decoración, son el lenguaje secreto que tu subconsciente entiende. Aquí hay un error que cometí durante años, creer que la fe era algo estático, como una roca inamovible. Hasta que entendí que la verdadera fe es como respirar, a veces profundo, a veces agitado, pero siempre continuo. No te castigues si algunos días la duda te visita. La clave está en que le sirves de comer, si le das tu atención,
crece. Si la observas y dejas pasar, se marchita. ¿Sabes por qué los niños manifiestan tan fácilmente? Porque no llevan contabilidad de fracasos pasados. Cada día es un universo nuevo para ellos. Tú puedes recuperar eso. Hoy, justo ahora, imagina que tu historial personal se reinicia. ¿Cómo actuarías si esta fuera la primera vez que intentas crear tu realidad? Termino con esto: la próxima vez que el mundo exterior te diga no es posible, sonríe como quien guarda un secreto. Porque tú ya sabes la verdad: lo que parece sólido es maleable, lo que parece ausente ya está en camino. Y cuando menos lo esperes, la vida te susurrará al oído: ¿ves? Yo siempre cumplo mis promesas. Hubo un verano en Barbados donde aprendí una lección que nunca olvidaré. Pasaba las tardes observando a los pescadores locales lanzar sus redes al mar. Al principio me frustraba por ellos, algunos días volvían casi con las manos vacías. Hasta que el más anciano del grupo me dijo algo que cortó mi aliento: el problema no es el océano, es que seguimos lanzando redes de miedo en lugar de redes de certeza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un deseo y una obsesión? El primero te expande, la segunda te contrae. Te lo digo porque hace una década cometí ese error: me enamoré tanto del proceso de manifestar que olvidé vivir. Me convertí en ese tipo que analiza cada pensamiento como si fuera un código sagrado, hasta que un amigo me sacudió: ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste el presente sin calcular el futuro? Prueba este ejercicio radical: por los próximos 3 días, prohíbete completamente visualizar a tu persona específica. En lugar de eso, haz una lista de todas las formas en que ya eres completo sin ellos. No como autoengaño, sino como recordatorio de tu poder innato. Te sorprenderá lo que ocurre cuando dejas de alimentar la energía de carencia. Una estudiante me escribió hace meses desesperada: siento que si no lo manifiesto pronto, voy a explotar. Le dije que imaginara que sostenía un pájaro en las manos: cuanto más apretara, más rápido escaparía. 2 semanas después me mandó un mensaje: lo dejé ir, y adivina quién empezó a mandarme mensajes. Aquí hay una verdad incómoda que nadie te cuenta: el amor propio no es un paso para manifestar, es la manifestación misma. Cuando te tratas como prioridad, el universo tiene que reacomodarse para reflejar ese nuevo valor. No por ley cósmica, sino porque cambias todo tu campo energético. Te cuento algo gracioso que me pasó ayer. En el supermercado, escuché a una mujer decirle a su amiga: estoy harta de esperar por él. Sin pensarlo, me giré y le dije: entonces deja de esperar y empieza a tener. Se quedaron mirándome como si hubiera hablado en arameo: pero tú me entiendes, ¿verdad? El truco está en este cambio sutil pero poderoso: en lugar de preguntarte cuándo llegará, empieza a declarar: qué interesante ver cómo se desarrolla. Esa simple modificación lingüística te saca del asiento del mendigo y te pone en el trono del creador. Termino con esto: la próxima vez que sientas esa antigua ansiedad reptando por tu estómago, haz una pausa. Respira profundo y pregúntate: ¿estoy alimentando una fantasía o aceptando una realidad interna? La respuesta siempre está en tu paz interior, no en las circunstancias externas. El otro día, mientras caminaba por el parque, vi a un niño jugando con un globo. Lo curioso es que no lo tenía atado, simplemente caminaba confiado, sabiendo que el globo iba con él. De pronto, una ráfaga de viento se lo arrebató. El niño se quedó quieto, sonriendo, y como por arte de magia, el globo volvió a caer en sus manos. Ese instante me recordó algo esencial: la verdadera fe no es agarre, es certeza silenciosa. Te voy a contar un secreto que aprendí de la manera difícil: las manifestaciones más poderosas suelen llegar disfrazadas de coincidencias insignificantes. Como esa vez que, después de meses de afirmaciones, conocí a alguien importante, en la fila del banco, mientras maldecía mentalmente la lentitud del sistema. El universo tiene un peculiar sentido del humor. ¿Sabes qué mata más sueños que el escepticismo? La impaciencia disfrazada de persistencia. Es como regar una planta 10 veces al día porque no crece lo suficientemente rápido. Hace años tuve un diario donde anotaba cada fallo en mis visualizaciones. Hasta que un día me di cuenta: estaba midiendo el proceso con el reloj equivocado. Prueba esto durante los próximos días: lleva un cuaderno pequeño y anota todas las sincronicidades, por mínimas que parezcan.
Ese café que llegó justo como te gusta, ese mensaje inesperado, ese recuerdo que apareció de la nada. No los interpretes, solo regístralos. Verás cómo, al cabo de una semana, emerge un patrón que te hará decir, ah, claro, como no lo vi antes. Una mujer me escribió contándome algo fascinante. Durante meses había estado imaginando reunirse con su persona específica en un café con paredes azules. Un día, pasando por una calle que nunca recorría, vio ese exacto café. Entró temblando, y allí estaba él, sentado como si hubiera estado esperándola todo el tiempo. ¿Lo increíble? Él había llegado por primera vez a ese lugar ese mismo día, por un capricho del destino. Aquí está la cuestión que muchos pasan por alto: tu manifestación ya está ocurriendo en algún plano, y las señales son los puntos de conexión entre dimensiones. No son pruebas para convencerte, son guiños cómplices del universo diciéndote, sí, vamos en serio. Te dejo con este ejercicio revelador. Esta noche, antes de dormir, pregúntate, si mi manifestación ya fuera completa, ¿qué pequeña señal notaría hoy? Luego olvídalo. No forces nada. Solo observa cómo, en los días siguientes, esa pregunta actúa como un imán sutil trayendo respuestas inesperadas. Hace exactamente 17 meses, mientras limpiaba un viejo armario, encontré una caja con cartas de amor que escribí en mi juventud. Las leí con una mezcla de ternura y vergüenza, hasta que una frase me golpeó: cuando estemos juntos. El problema no era la intención, sino ese cuando que siempre posponía mi felicidad. En ese momento entendí algo profundo: el futuro es una trampa si lo usas para escapar de la hora. Te confieso algo que rara vez comparto: durante años tuve un ritual obsesivo. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente cada detalle de lo que quería manifestar, como si el universo fuera un niño distraído que necesitara que le recordaran las instrucciones. Hasta que una madrugada, exhausto, me rendí. Esa misma semana, ocurrió el reencuentro que llevaba meses forzando, justo cuando había dejado de hacer y simplemente era. ¿Sabes por qué el desapego funciona donde la obsesión falla? Porque contiene una paradoja divina: cuando dejas de necesitar algo para ser feliz, se te concede. No como premio, sino como consecuencia natural de haber sanado esa herida de carencia. Es como esos días en que olvidas el paraguas y no llueve, no porque controles el clima, sino porque has dejado de emitir miedo. Prueba este experimento social: durante una semana, habla de tu persona específica en tiempo pasado, como si ya hubieran compartido una vida juntos. Él tenía esta costumbre encantadora de: lo que más amaba de nuestra dinámica era. No es mentira, es memoria del futuro. Observa cómo cambia la energía alrededor del tema cuando dejas de proyectar hambre y empiezas a emanar gratitud. Una historia que me conmueve: un hombre me contó cómo, tras años de visualización estéril, soñó que abrazaba a su amada. Al despertar, su piel conservaba el calor de ese abrazo. Ese día dejó todas las técnicas. 3 meses después, reconoció a esa misma persona en un vagón de metro, por el modo en que la luz le iluminaba los hombros, exactamente como en su sueño. Aquí yace el núcleo de todo: lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Cuando dejas de luchar contra la demora, el tiempo se pliega. Cuando abandonas la necesidad de control, el control real llega. No es resignación, es sabiduría práctica. Hoy, mientras vas por tu día, juega a este juego: actúa como si tuvieras un secreto maravilloso que el mundo aún no puede ver. No lo menciones, no lo forces. Solo sabe que está ahí, creciendo en silencio como las raíces de un roble bajo tierra. La semilla ya está plantada. Ahora tu trabajo es vivir como el jardinero que sabe, con absoluta certeza, que la cosecha siempre llega a su tiempo. El martes pasado recibí una carta que me hizo sonreír hasta las lágrimas. Venía de una mujer que asistió a mis charlas hace casi una década. Contaba cómo, tras años de intentar manifestar a su persona ideal, se dio cuenta de que ya lo tenía, solo que no se parecía en nada a lo que había imaginado. El amor llegó disfrazado de paquete equivocado, escribió, hasta que quité las etiquetas de mis expectativas y vi lo que realmente era. Te voy a contar algo que nunca he dicho en público: la manifestación más poderosa de mi vida llegó cuando había dejado de llevar la cuenta. Fue un jueves cualquiera, lavando platos, con la mente en nada en particular. De repente, el timbre sonó.
Al abrir la puerta, allí estaba ella, pero no como la había visualizado, sino mejor. Más real. Más humana. Más mía. ¿Sabes cuál es el momento exacto en que lo imaginado se vuelve tangible? Cuando dejas de notar la frontera entre ambos. Como esos sueños vívidos donde al despertar necesitas unos segundos para distinguir que fue real. Ahí está el secreto final, la manifestación no es un evento espectacular, sino un reconocimiento silencioso de que siempre estuvo ahí. Prueba esto hoy, mira a tu alrededor y encuentra 3 cosas que alguna vez deseaste intensamente y que ahora das por sentadas. Ese reloj que tanto quisiste, esa amistad que creías imposible, esa habilidad que dominaste sin darte cuenta. ¿Ves? El universo siempre cumple, solo que a veces estamos tan enfocados en el próximo deseo que no celebramos los ya materializados. Una última historia que lo resume todo. Un discípulo mío pasó años obsesionado con encontrar la señal definitiva de que su manifestación venía en camino. Hasta que una tarde, caminando por la playa, vio escrito en la arena, ¿qué más necesitas? Se dio cuenta entonces de que las olas, el sol en su piel, la sal en el aire, todo era la respuesta. Así que aquí estamos, al final de este viaje. Pero en verdad es un comienzo. Porque ahora sabes lo que pocos entienden, no estás llamando a ninguna puerta. Eres la puerta. No estás esperando a nadie. Eres el encuentro. Y cuando vivas desde esa verdad, un día cualquiera, en medio de lo ordinario, levantarás la vista y entenderás que siempre estuvo contigo.